Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la primera consulta oncológica. Hola, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mi nombre es Ronald Castillo, yo soy cirujano oncólogo, especialista en ginecología oncológica y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre esta primera consulta oncológica. Una vez que al paciente le han dado un diagnóstico oncológico y va a esa consulta con su médico oncólogo, este video es una serie de recomendaciones generales, nunca pueden ser tomadas como una indicación directa o como una consulta. Recuerden que cada paciente debe recibir un tratamiento individualizado. Esta serie de videos tienen como función dar recomendaciones generales, pero nunca pueden ser tomadas como una indicación médica. Primero, a mí me gustaría empezar definiendo la palabra cáncer. La palabra cáncer involucra una serie de enfermedades bien complejas y muy diferentes, compartiendo una característica similar que es la reproducción desorganizada o división desorganizada de estas células. Nosotros en condiciones normales tenemos células que pueden mutar, sin embargo estas células mutadas son detectadas por nuestro sistema inmunológico y ocurre la apoptosis, que es la muerte celular programada, y estas células mutadas no sigan reproduciéndose. Cuando hablamos de la palabra cáncer, es una enfermedad que se caracteriza por esta mutación celular y multiplicación de forma desorganizada, no controlada. Pero el cáncer en un principio, como se los mencioné anteriormente, involucra una serie de enfermedades bien complejas y diferentes. Y por eso es bien importante que siempre cada caso sea tratado por el médico oncólogo especialista. Cuando hay un diagnóstico reciente de cáncer, siempre hay muchas emociones involucradas. Es un diagnóstico que afecta no solo al paciente, sino al grupo familiar o al grupo de amigos cercano a la persona que está afectada. Y ahí es donde es bien importante tener una muy buena comunicación con el paciente y con los familiares, para que ellos conozcan cuáles son las herramientas que están a la mano y que deben ser tomadas para que el camino sea un poco más suave. Una vez que nosotros los oncólogos tenemos el diagnóstico, es importante colocarle el nombre y el apellido a la enfermedad. Por ejemplo, en la mujer, en donde los tumores de mama pueden ser los más frecuentes, tenemos diferentes subtipos a su vez o diferentes tipos histológicos que pueden hacer que la enfermedad se comporte de una forma diferente. Entonces nosotros en esta primera consulta necesitamos conocer cuál es el nombre y el apellido del tumor. Por ejemplo, cuál es el tipo histológico preciso. También en ocasiones podemos indicar patrones de inmunohistoquímicas para conocer características especiales de ese tumor y así tener un poco más de conocimiento acerca de cómo nosotros vamos a tratar esta enfermedad. También es importante tratar de diagnosticar mutaciones genéticas relacionadas también con la aparición del tumor. Todo esto nos da una información importante para el tratamiento. Entonces, en esta primera consulta oncológica, para nosotros es muy importante saber de dónde se origina el cáncer. Una vez que conocemos la localización, sabemos cuál es el órgano que está afectado, debemos conocer cuál es el tipo histológico y a su vez si es necesario realizar estudios de inmunohistoquímica o mutaciones genéticas, lo vamos a hacer en esta primera consulta. Posterior a nosotros conocer dónde se origina este tipo de tumor, también es importante conocer la extensión de la enfermedad. Por eso nosotros indicamos estudios de extensión. Podemos pedir tomografía de tórax, abdomen, pelvis. Esto va a variar un poco de acuerdo a la localización de cada lesión. Si es un tumor en mama, vamos a solicitar sus mamografías con ecografías mamarias. La resonancia magnética puede ser otro de los estudios que también podamos solicitar. También podemos utilizar otros estudios como por ejemplo el gammagrama óseo o CT PET. También vamos a solicitar laboratorio. Es muy importante para nosotros conocer cómo está la hemoglobina, cómo están los glóbulos blancos, cómo se ha comportado la glicemia, la creatinina. Y además de todo esto también podemos pedir marcadores tumorales, no solo para hacer el diagnóstico, sino que van a ser muy útiles posteriormente para nosotros hacer el seguimiento de cada paciente. Una vez que nosotros pedimos estos estudios de extensión, nosotros tratamos de hacer una estadificación de la enfermedad.
Usualmente nos guiamos por guías internacionales, por ejemplo, la presentada por la organización AJCC, que es el TNM. El TNM son siglas de T, que significa el tamaño del tumor, N de la palabra nodes en inglés, que significa ganglios, saber cuántos ganglios hay detectados para nosotros ver qué estadio tenemos presente, y M si hay presencia de metástasis o no. Una vez que nosotros utilizamos esta tabla TNM, nosotros podemos decir en qué estadio está la enfermedad, y basándonos en protocolos internacionales, nosotros podemos decir qué es lo más indicado o cuál es la terapia más indicada para estos pacientes. Aquí en oncología es muy importante interpretar los resultados de los grandes estudios aleatorizados y los grandes estudios multicéntricos para tratar de brindar el tratamiento más efectivo hacia nuestros pacientes. Una vez que nosotros hemos realizado la estadificación en nuestro paciente, tenemos que posteriormente ver cuál es el principal tratamiento que vamos a indicar, si es cirugía, si es quimioterapia o si vamos a hacer algún tipo de radioterapia. Usualmente cuando nosotros hablamos de quimioterapia a los pacientes suelen asociarlo ya con enfermedad terminal, y aquí es muy importante que ustedes sepan que la ciencia ha avanzado mucho y también la oncología, y cada vez estos tratamientos de quimioterapia tienen menos efectos secundarios y una mayor efectividad. También en este tratamiento sistémico tenemos que hablar sobre la inmunoterapia, que son nuevos medicamentos que tratan de establecer contacto con receptores específicos según las características que tenga el tumor, esto con la finalidad de lograr un tratamiento más efectivo con menos efectos secundarios. Entonces, ¿qué no debes hacer posterior a esta primera consulta oncológica? No debes escuchar experiencias de otras personas, de amigos, familiares. Siempre hay personas que se pueden acercar a decir que tuvieron una experiencia similar con algún familiar o con algún amigo y que le fue de tal forma. Eso es una experiencia anecdótica, no tiene nada que ver con el tratamiento tuyo. Y aquí es muy importante que repasemos lo que he dicho anteriormente. Es importante saber cuál es el tipo de tumor, cuáles son las características histológicas, cuál es la condición del paciente. Toda esta serie de parámetros y factores van a repercutir en la evolución de tu enfermedad. Incluso la actitud que tenga el paciente, la condición física del paciente, toda esa serie de factores van a influir en el pronóstico de cada paciente. No es bueno escuchar experiencias ajenas. Escucha los consejos de tu médico tratante. Él es la persona quien mejor te puede hablar sobre los pros y los contras de cada tratamiento. Otra de las cosas que no recomiendo es buscar información en internet. En internet hay demasiada información. Hay información para médicos, hay información para pacientes, pero si tú no tienes los conocimientos previos necesarios para digerir toda esa información que vas a encontrar en internet, lejos de calmarte, va a crecer tu ansiedad. Entonces es importante, si tú quieres saber un poco más de la enfermedad, pregúntale a tu médico dónde son los sitios donde tú podrías buscar información y que sea una información que tú puedas asimilar de forma correcta. Y nunca, pero nunca prueben medicamentos que hayan sido indicados en otras personas, o desviar el tratamiento o no cumplir el tratamiento que es indicado por tu médico tratante y cumplir o automedicarse con medicamentos naturales o medicamentos que no hayan sido aprobados o recomendados por tu médico tratante. ¿Y cuáles son las cosas que tú debes hacer posterior a esta consulta oncológica? En primer lugar, y aquí hago énfasis porque es muy importante, sigue las recomendaciones de tu médico tratante. Segundo lugar, anota las preguntas que tú tengas de manera que cuando vayas de nuevo a la consulta puedas aclarar todas estas dudas con tu médico especialista. Pregúntale cuáles son las actividades que tú puedes hacer, cuáles son las actividades que no puedes hacer, y tratar de mantener la calma. Es importante para el paciente mantener una comunicación con sus seres queridos, ya sean amigos o familiares, tratar de manejar todos la misma información sobre cuáles son los pasos que hay que seguir en esta patología. La primera consulta suele ser uno de los procesos más estresantes para este paciente oncológico. Una vez que inicia el tratamiento y que asiste a las consultas, se va dando cuenta de que va siendo un poco más llevadero todo el procedimiento. Es importante mantener la calma, la paciencia, que muy probablemente una vez que inicie el tratamiento, el paciente podrá sentirse un poco mejor.
Bueno, quería hablarles un poco sobre esta primera consulta oncológica. Mi nombre es Ronald Castillo, yo soy cirujano oncólogo. Si les interesa ver más videos acerca de oncología, salud y otros procedimientos quirúrgicos, los invito a seguir aquí mi canal. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo aquí abajo y con mucho gusto estaré respondiendo. Si te pareció útil este video, trata de darle un me gusta. También puedes hacer un clic en la campana para que actives todas las notificaciones y no te pierdas nuestros próximos videos. Muchísimas gracias a todos por su atención.